Hola a todos y bienvenidos a su canal de matemáticas Euler Popular, el canal que te enseña que si desmenuzas bien las matemáticas, estas se vuelven fáciles de entender. Primero que todo les doy una disculpa por largo tiempo entre los videos, sin embargo, ahora nos encontramos de nuevo al ruedo y a darle otra vez. Hasta ahora en videos anteriores, para recapitular un poco, lo que habíamos visto eran no solamente las propiedades de los números, sino cómo estas se podían utilizar para hacer operaciones con ellas y además un lenguaje abstracto para cuando no conocíamos los valores de estos números, poder operar con ellos hasta que encontráramos dichos valores. Sin embargo, ahora vamos a hacer un poquito más concreta el asunto. ¿A qué me refiero? Vamos a empezar a estudiar lo que es la geometría. Vamos a darle una forma física a estos números en forma de distancia, en forma de área y en forma de perímetro. Pero bueno, eso iremos llegando ya. El estudio de la geometría, de hecho, fue el primer estudio que nosotros hicimos como humanos de las matemáticas, ya que al principio lo que veíamos eran objetos físicos, que si veíamos cuántas yardas tengo de terreno, la distancia que hay para cazar el mamut, la distancia que me separa del río o la distancia aparente a la que tenemos el sol para que nos ilumine día a día. Esto con el tiempo se fue obviamente complejizando, ya tenemos geometrías mucho más abstractas y obviamente al principio teníamos una geometría plana de la Tierra, ya que era lo que a priori veíamos. Con el tiempo, razonamientos, análisis matemáticos, análisis de una física que estaba empezando, nos dimos cuenta de que la forma correcta no era la plana, pero esto no se estudiaría hasta años más tarde cuando empezáramos a estudiar los cuerpos esféricos. Sin embargo, repito, eso ya llegaremos en su momento. Lo más importante y el punto indivisible o lo básico en toda la geometría es precisamente nuestro querido punto. El punto es esa unidad que es indivisible, aquí lo estoy dibujando un poco más grande obviamente, pero el punto es esa unidad indivisible de la geometría a partir de la que se compone todo. Todo lo que veamos alrededor de nuestro universo, todo lo que veamos alrededor de nuestro mundo, está compuesto específicamente por puntos. Que si una recta es una colección infinita de puntos en una sola dimensión, un plano es una colección infinita de puntos en dos dimensiones y así sucesivamente, podemos ir hasta abstracciones mucho más grandes. El punto en sí no tiene ninguna dimensión y es no más que esa unidad estructural básica. Cualquier cosa que no tenga puntos, ni siquiera eso, entonces la podemos considerar como vacío. Y aquí hay cosas que tenemos que tener en cuenta antes de proseguir. Aunque estemos en geometría, que es algo mucho más concreto, seguimos estando dentro del reino de las matemáticas y estamos analizando, por supuesto, entidades abstractas. El punto o que la no existencia de puntos implique vacíos simplemente nos quiere decir que no hay nada geométricamente descriptible ahí o nada geométricamente analizable ahí. O decir al revés, cuando veamos la recta, que algo es infinito, nos estamos refiriendo a esa entidad abstracta que antes, en el video de los números, les expliqué sobre el infinito. Repito, estos son conceptos abstractos en matemáticas, pero que después en las diferentes ciencias, como la física, como la química, como incluso hasta la biología, cobran significado en dependencia del contexto en el que nos estemos moviendo. Sin embargo, acá en matemáticas, infinito es eso mismo, una abstracción, que en física, por ejemplo, significa que algo está muy lejos o en un tiempo muy grande. Por ejemplo, podemos decir que la longitud que separa a nosotros del otro extremo de la Vía Láctea es infinita en comparación, aquí es importante esa palabra, en comparación con la distancia que nos separa a nosotros del supermercado. No es porque la distancia entre nosotros y el otro extremo de la Vía Láctea sea en efecto infinita, es solamente significa que es muy, muy grande. Dicho esto, pasamos al siguiente elemento. Vamos a saltar a una dimensión, esto es, vamos a saltar
a lo que es la recta. La recta es esa colección infinita de puntos en una sola dimensión y que se extiende, valga la redundancia otra vez, desde más infinito hasta menos infinito. La recta no tiene límites, se extiende por todo lo largo y ancho de su longitud. ¿Qué quiere decir esto? Que a la recta no le puedes dar una longitud determinada, ya que cuando lo haces defines otro elemento que se llama el segmento. El segmento de una recta sí es algo con una longitud finita y que se describe por un número real positivo. Si en el caso de que estos dos puntos sean coincidentes, obviamente el segmento tendría longitud 0. En la geometría euclidiana, que repito es la que vamos a estudiar, la geometría plana, dos puntos determinan una única recta. Y por un solo punto pasan infinitas rectas. Ahora bien, también tenemos que por una recta, y esto es a lo que se le conoce como los axiomas de Euclides, que es precisamente lo que define la geometría euclidiana, por una recta y un punto exterior a la misma, pasan una sola recta que sea paralela a ella. Les pido disculpas por mis excelentes habilidades pictóricas, eso es algo que sí les debo mucho. Dicho esto, vamos a tomar el siguiente punto, o sea, ¿qué relación tienen dos rectas una con la otra? Dos rectas pueden ser o bien paralelas, eso quiere decir nunca se cortan, o son coincidentes, esto es, las rectas se cortan en absolutamente todos sus puntos, o bien son perpendiculares, esto quiere decir que las rectas se cortan en un solo punto y forman un ángulo de 90 grados, o bien las rectas son oblicuas, esto quiere decir que se cortan en cualquier ángulo que no necesariamente o que no es 90 grados. A las rectas perpendiculares también se les puede llamar ortogonales. Esto son dos palabras distintas, para describir la misma relación entre las dos rectas. Ahora bien, los segmentos de las rectas se pueden unir unos con otros, formando lo que conocemos como líneas poligonales. Esto es, podemos unir este segmento con este, con este, con este, con este, con este, y armaríamos lo que es una línea poligonal. En este caso, como los extremos de estos segmentos que están al inicio o al final quedan libres, tienen extremos libres, es a lo que se le conoce como una línea poligonal abierta. Sin embargo, si yo ahora agarro y cierro estos extremos con otro más, o hubiera cerrado estos extremos de otra manera, esto es a lo que se le conoce como una línea poligonal cerrada. Las líneas poligonales cerradas son muy importantes. Es a lo que conoceremos como polígonos, y se nombran en referencia al número de lados, vértices o ángulos que tengan. Ya sabemos, si tienen 3 son triángulos, si tienen 4 son cuadriláteros, si tienen 5 son pentágonos, 6 hexágonos y así sucesivamente. Ahora bien, estos polígonos pueden ser los que conocemos normalmente de toda la vida como simples, que son aquellos que no tienen o cuyos lados no se cruzan, no tienen regiones de concavidad y solo son convexos. Esos son los polígonos, por ejemplo, como el triángulo, el que ya les mencionaba, o el cuadrado, que sus puntas solamente se dirigen hacia afuera y no hacia adentro. Fíjense que al definir estos conceptos de figura poligonal,
hemos tenido que obligatoriamente introducir una segunda dimensión. Esto es, esta recta o este segmento de recta de acá, unido con este, hemos tenido que, para que no fueran pertenecientes a una misma recta, hemos tenido que utilizar una segunda dimensión, ya sea que lo tengamos recto como un cuadrado, o que sea oblicuos sus segmentos, como por ejemplo en este rombo. Hemos tenido aún así que hacer mano de una segunda dimensión, y en esa segunda dimensión, en la geometría euclidia, lo que domina es aquello que conocemos como el plano. Plano que obviamente también es infinito, toda su envergadura. Por ejemplo, el mismo pizarrón es un plano o un pedazo de un plano, y en el que podemos decir que una sola recta la divide en dos semiplanos, de la misma manera en que antiguamente con una recta un punto dividía a la recta en dos semirrectas. Entonces, si trazamos dos rectas en un mismo plano, veremos que cada una de ellas define o separa, rompe este plano en dos semiplanos, uno de aquí y uno de aquí, y otro de aquí y otro de aquí, o sea, cuatro semiplanos, dos por cada uno. A esta intersección entre los dos semiplanos es a lo que vamos a llamar, digamos, originalmente un ángulo. Este ángulo de acá, obviamente, lo tenemos acá también, por ejemplo, o lo tenemos acá también, ya que aquí mismo podemos definir dos semiplanos, uno por acá y el otro por acá, más este de acá, dos semiplanos completamente diferentes, y esa intersección es a la que llamamos ángulo. Los ángulos también tienen sus clasificaciones, así como teníamos clasificaciones para las rectas, como se cortaban, tenemos clasificaciones también para los ángulos. Los ángulos tienen las siguientes clasificaciones. Si nuestro ángulo está entre 0 grados y 90 grados, lo vamos a llamar ángulo agudo. Así tenemos ejemplos clásicos como 30 grados, 60 grados, 45 grados o cualquier número que esté entre 0 y 90 grados. Obviamente, cuando hablamos aquí de grados, hablamos de lo que son los grados sexagesimales. No son números reales, o sea, son números en un sistema llamado sexagesimal, pero no son números reales propiamente hablando. No puedo sumar, por ejemplo, 90 grados más 3. 90 grados más 3 grados sí, pero 90 grados más 3 no, porque 3 es un número real y 90 grados no lo es. 90 grados tiene su equivalencia en los números reales, de la cual hablaremos, por supuesto, mucho después cuando estudiamos la circunferencia, pero no puede operar igual que un número real. Entonces, volviendo al tema, alfa está entre 0 grados y 90 grados, entonces lo llamamos un ángulo agudo. Si alfa es exactamente 90 grados, como ya vimos en las rectas perpendiculares o ortogonales, si alfa vale 90 grados, entonces este ángulo se le conoce como recto. Es, por ejemplo, el ángulo que nosotros vemos que forma el piso y la pared. Si trazamos una recta que vaya del piso y suba por la pared, digamos, ponemos un clavo en la pared y le atamos una cuerda y que siga por el piso, ese ángulo que se va a formar ahí es de 90 grados, o también, como en la mayoría de las esquinas de las casas, son a 90 grados. Los otros ángulos que captan nuestra atención son aquellos llamados obtusos. Son aquellos ángulos que miden
más que 90 grados, pero menos que 180 grados. Así tenemos los ángulos que son suplementarios a los ángulos que mencioné antes, 30, 60 y 45 grados, que son precisamente los de 120 grados, 135 y 150 grados. Ángulos suplementarios son aquellos ángulos tales que alfa más beta es igual a 180 grados. Entonces alfa y beta son suplementarios. Y ya como último caso tenemos los ángulos llanos, que miden exactamente 180 grados. Su nombre mismo lo indica, es una planicie completa, son ángulos de 180 grados, son ángulos llanos. Bueno, hasta aquí ha sido esta pequeña introducción a lo que es el mundo de la geometría, ya que me proponía aquí básicamente hablar de el ABC y las partes más básicas, o sea, definir los bloques que componen a esta rama de la geometría. Obviamente quedan muchos más, pero con esos vamos a ir tratando a lo largo de los siguientes videos, ya que muchos de ellos se derivan o son consecuencia de estos conceptos. Hasta aquí el video de hoy, hasta la próxima, chaito.